¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bueno, ya se los adelantábamos en nuestro noticiero central. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, una mujer empoderada, con opinión, de carácter y además con una mirada bastante crítica de la sociedad tal como la estamos enfrentando. Fuera de cámara me confesó algunas cosas, algunos de sus gustos personales, me recomendó algunas picadas de acá de Linares, pero me enteré además que le gustaba el fútbol y fue seleccionada en su liceo y en la universidad. ¿Quiere saber de quién me acompaño? Pasemos a revisar la siguiente nota y entérese usted también quién será nuestra entrevistada del día de hoy. Nacida y formada en Linares, Maule Sur, ha sido parte del pueblo movilizado desde su adolescencia, viviendo la revolución pingüina activamente desde la educación pública. Además, movilizándose con sus compañeros de enseñanza media por el río Achibueno, participando de talleres de liderazgo y creando un boletín de crítica al sistema educativo. Es profesora de Educación Básica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, ex pedagógico. En este lugar participó activamente del movimiento estudiantil por la gratuidad de la educación en 2011. Además, fue parte del proyecto Escuela para la Vida. Ha trabajado en un proyecto de alfabetización para reinserción escolar. Además, fue parte de la Universidad Popular Patricio Manzano, dando clases de lenguaje a mujeres adultas que obtuvieron su cuarto medio laboral. Volvió a Linares por la motivación personal de habitar un entorno más sano y estando aquí fue una de las fundadoras de la colectiva feminista Mujeres por Linares. Hoy, en causa y efecto, la delegada provincial de Linares, Priscila González. Bueno, ahí estaba la carta de presentación de nuestra invitada Priscila, delegada. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo estoy muy bien, muchas gracias por esta invitación, linda presentación también, se los agradezco mucho y contenta de acompañarlos hoy día. Emocionada, me imagino, aún yo creo está viviendo ese éxtasis de haber recibido la llamada cuando le avisaban de su nombramiento, ¿o no? O sea, bueno, la primera llamada fue realmente como de nervios, porque efectivamente recibí el llamado de la ministra Isquia Siches para ser parte del gobierno del presidente Gabriel Boric y una llamada bastante seria. Y la verdad la agradezco mucho y estoy todavía muy contenta y agradecida del nombramiento. Las semanas que han seguido a eso han sido semanas muy ajetreadas, estamos ya trabajando en lo que nos han encomendado, así es que ha sido más movido estos días. Bueno, usted fuera de cámara me decía que es primer cambio de gobierno que le toca vivir desde adentro. ¿Cuál ha sido la evaluación? ¿Cómo está el panorama dentro de la delegación provincial de Linares? Bueno, esta es la primera vez que sí, yo soy parte de un gobierno porque soy bastante joven también y la forma en la que se ha ido dando la delegación hay que instalar, ¿no es cierto? En primer lugar, hemos podido saludar a las funcionarias y funcionarios de la delegación, conocerles, conocer más bien en detalle su trabajo para poder ir coordinando el trabajo conjunto que hay que hacer de ahora en adelante. Hay buen ánimo, hay bastante alegría, hay gente que está esperanzada también del trabajo que podemos realizar, hay mucha gente contenta con el nombramiento porque me consideran joven, porque les da alegría como de los lugares de donde yo vengo, de las cosas que he hecho antes, por lo tanto esto genera en muchas personas, por un lado esperanza, pero por otro lado confianza de que lo podemos hacer bien. ¿Qué le dijo su familia? Cuéntenos por favor todos los detalles cuando usted les comunicó que había recibido este llamado de la ministra y que la estaban invitando a participar en este puesto, además de este gobierno. La primera persona en mi familia que su puesto fue mi mamá. Ella se emocionó mucho.
para mis padres, para mi madre, para mi padre es algo totalmente nuevo. En mi familia no hay nadie que participe en política, ni en el pasado ni ahora que tengo una historia en política. Y ellos son quienes más vibraron con esto porque para ellos ellos han visto un montón de trabajo que yo he desarrollado. Ellos me han visto en campaña, en el periodo en el que estaba en la escuela, y después de la escuela yo me iba a trabajar por estas causas que me parecen tan justas y tan nobles. Mi mamá sufrió mucho con eso a veces, como, ¿por qué no te vienes a la casa nomás y descansas? Y yo le decía, no, porque esto es importante, porque yo de verdad creo que hay que hacerlo. Yo siento que esto hay que hacerlo, siento que tenemos que darle otra forma al mundo político, siento que puedo aportar en esto. Entonces, para ellos siempre significó ahora mucha emoción, pero también algo totalmente desconocido. Y es muy similar, bueno, ella me da las gracias, mi papá igual, como por darles la oportunidad de estar viviendo algo como esto. Oye, cuénteme, usted vivió la Revolución Pingüina desde dentro, se organizó con sus compañeros, además defendían el río Achibueno desde ese momento. ¿Cómo ve, qué es lo que queda de esa delegada adolescente a la mujer que está a cargo ahora de toda una provincia? A ver, la Revolución Pingüina fue el año 2006. Yo aún estaba en Linares, en la escuela Salomón Salma, en octavo básico. Y ese octavo básico tuve dos grandes profesores, Arcadio Maureira y Rosa Barrientos. Rosa ya no está con nosotros, ella falleció hace algunos años. Y estos profesores en ese año nos dieron la oportunidad de tener un centro de alumnos. De repente se habla muy mal de la educación pública, pero efectivamente yo recibí en esa escuela la oportunidad de organizarme con compañeras y compañeros, niñas y niños. Y creo que eso es algo que debería recoger la educación pública, como esos pequeños actos que a lo mejor los profesores lo hicieron, como un día me decía el profesor Arcadio, a quien me volví a encontrar en campaña, me decía, nosotros lo hicimos más bien porque había que cumplir con eso, era lo que nos pedían. Y yo digo, profe, a mí me marcó, todavía tengo el diario de esa época, le digo. Hay cosas que hacemos los profesores y profesoras que muchas veces marcan a nuestros estudiantes. Cuando ya estaba en la enseñanza media, empezaron, ¿cierto?, las movilizaciones por el río Achibueno. Yo tengo varias amigas y amigos que estaban mucho más metidos en eso. A mí mi familia no me dejaba participar tanto. Mi papá, mi mamá en particular era bastante aprensiva y yo sí tenía deseo de participar, entonces iba a lo que podía, bueno, tocaba guitarra entre medio, participaba porque me parecía importante, porque además el río Achibueno es nuestro río, para mí es el río de mi infancia, es el río donde me fui de paseo todos los veranos, aunque me iba solo 4 días porque no habían condiciones para estar más tiempo allá, pero de alguna manera sentíamos ese compromiso porque es parte de nuestra historia de vida. Y luego, bueno, más adulta ir siendo consciente de que el río es algo importante en términos de la naturaleza, en términos de la vida de nuestro territorio. Y si hoy comparo, ¿cierto?, qué queda de esa adolescente, yo creo que es la energía de creer que podemos construir una sociedad más justa, de que podemos emocionarnos, de que puedo soñar y de que puedo seguir aportando. Yo creo que todos los ejercicios de vida tienen que ver con eso. O sea, hoy día yo me considero sí una persona empoderada, pero también creo que no basta con que yo lo sea. Creo que eso que yo estoy haciendo hay que seguir transmitiéndolo, como dice Eduardo Galeano, que bueno, tenemos que ser un mar de fueguitos, ¿no? Todos deberíamos alcanzar esas luces. Delegada, cuando conversa la situación provincial con su familia, cuando usted ya deja su cargo y llega a la casa, es hija, es prima, es sobrina, ¿qué es lo que le comentan ellos? ¿Cuáles son las inquietudes que ven, que usted también va recogiendo para poder transmitir y ver una solución rápida a los conflictos? Hay algunos que van a ser de manera inmediata, a lo mejor mediano plazo, y hay otros que son más largoplacistas. ¿Cómo es esa impresión que usted recibe de sus cercanos? La verdad es que en la casa están... A ver, estos días han ocurrido cosas contingentes, por ejemplo el caso de los liceos, de la situación de inseguridad que se ha generado por
temas de violencia al interior de distintos establecimientos educacionales. Y en la familia, bueno, mi prima también es profesora, entonces, yo no tengo sobrinos oficialmente, pero ella es la mamá de mis únicos sobrinos, entonces ella me comentaba esto, hoy me llamó para eso y me decía, mira qué importante es abordar esto, como qué hacemos con la violencia, que la violencia no viene solo porque está en la escuela, sino porque hay violencia en el ambiente y eso hay que trabajarlo de alguna manera. Así como recibo llamados de ellos para comentarme ciertas cosas, también lo recibo de distintas comunidades, de vecinas, de vecinos, de gente de actores sociales que están en política o no, y que finalmente todo lo que hacemos es político, todo lo que hacemos es tomar partido, es tomar decisiones. Por lo tanto, cuando yo observo eso, me doy cuenta de que hay que ir generando planes de acción, hay que ir generando proyectos en específico. Y eso, bueno, se lo estoy traspasando de la manera más organizada que puedo al equipo que me está acompañando en estos días, que, bueno, nos estamos organizando de a poco. Delegada, bueno, usted es una figura muy activa en distintos temas que tienen como denominador común el cuidado de los otros. En primer lugar, la política, además el ámbito del feminismo y por otro lado, la educación. ¿Cómo ve usted, cómo lo canaliza toda esa energía? A ver, yo creo que eso lo canalizo mucho hoy día desde el autocuidado también. Si bien estoy muy al servicio de otros, no me pierdo tanto de mí misma hoy día. Creo que en algún minuto lo hacía mucho hacia afuera y poco hacia adentro. Y hoy día estoy en un momento en el cual lo puedo asumir de manera sólida porque estoy muy atenta a mi situación personal y por otra parte empujando esta energía, pero de la manera que corresponde, dándome tiempos, dándome espacios, tomando mi lugar, así como para muchas personas hoy día se escucha muy cliché la frase poner límites, pero no es tan cliché, es salud mental poner límites. Entonces, uno debe tener sus momentos de descanso, debe tener sus momentos de recreación, debe además y poder ir a trabajar con alegría. Yo creo que es fundamental que utilicemos nuestra fuerza de trabajo con alegría. ¿Cómo es esto de fundar además un colectivo de mujeres acá, una colectiva? Decía en la descripción. ¿Cómo surge esa idea y esa necesidad además de organizarse con sus pares? La verdad es que cuando yo retorné a Linares, bueno, antes de retornar fui parte de un club de literatura feminista en Santiago. Leíamos autoras latinoamericanas con enfoque feminista. Y resulta que cuando volví a Linares también tenía interés de participar en política. Me interesaba militar en algo, estaba investigando, tenía intenciones de estar en algo. Y empecé a ir a las reuniones de Frente Amplio, a escuchar bastante para saber cómo funcionaba, tenía ganas de participar. Y llegué y en esas reuniones solo había hombres. Y a mí eso me provocó no una molestia en ningún caso, pero sí una preocupación. Entonces yo dije, ¿y dónde voy a poder reunirme con mujeres a las que esto también les interese? Y ahí de a poco me fui enterando de que habían otras chiquillas en otros lugares que también estaban interesadas en hacer algo. Y una persona del Frente Amplio nos presentó a todas. Y esto es bastante gracioso porque con las chicas nos juntamos por primera vez, aun cuando existía el Café La Sala. Nos juntamos ahí y los chiquillos nos presentaron, nos dejaron ahí, nosotras dijimos, bueno, esta es la oportunidad que tenemos de organizarnos nosotras. Entonces esto no lo hice sola, yo no soy la fundadora sola, soy cofundadora porque fuimos varias. Y dijimos, vamos a hacer una colectiva feminista que visibilice la violencia de género en el territorio. ¿Y en la política se vive aún la violencia de género? Sé perfectamente, yo lo miro desde muy afuera, sé que es así, la opinión de las mujeres es generalmente mirada en menos, tienen un rol distinto al de los hombres. Al parecer en los medios de comunicación también nos esforzamos por mostrar al hombre con carácter, que es el que golpea la mesa, ¿cierto? Pero la mujer, si tiene la misma postura, es una cuestión hormonal y siempre vamos haciendo ese justificativo. ¿Cómo lo ve usted dentro de su partido?
La verdad es que yo no soy militante de ningún partido, así que eso es importante mencionarlo. Soy sí adherente al Pacto de Apruebo Dignidad del presidente Gabriel Boric. Y también es importante mencionar que se vive mucha violencia en todos los espacios. Hay cosas que muchos no consideran violencia porque, bueno, si no te dije un improperio o si no te golpeé, no es violencia. Pero sí hay violencia de otro tipo, cuando las personas se saltan los acuerdos, eso es violencia simbólica. Y de eso se habla poco, en política ocurre mucho, cuando las personas se saltan los acuerdos, cuando dicen que la política es sin llorar, eso para mí es violencia política, porque creo que la política debe ser vivida con emociones, creo que nosotras tenemos derecho a desenvolvernos y a participar, pero también nos vamos dando cuenta en el camino de que cuando estamos nosotras al frente de ciertas cosas, somos muy agredidas también. Somos agredidas a través de las redes sociales, hay muchos hombres, en la mayoría agrediéndonos. Ocurre también, yo me acuerdo cuando hice mi primer perfil de candidata, que me llegaban muchas solicitudes acosadoras, sujetos que me enviaban mensajes en ese sentido. Yo no sé si a los hombres que están en nuestra posición como de ser candidato político les ocurre tanto eso como a nosotras, no lo sé. Ocurre también en el mundo político. Y creo que sí, cuando hablamos de la militancia, bueno, mi militancia es el feminismo y por lo tanto desde ese lugar me paro y desde ese lugar digo, quiero que más mujeres participen y sin golpear la mesa, porque el feminismo quiere que esto sea horizontal, que esto sea sin competir, que esto sea de colaboración y ojalá desde la pedagogía de la ternura. Bueno, vemos las agresiones y vemos la violencia desde una postura, desde los hombres hacia las mujeres. ¿Qué pasa con esa violencia que hay entre los pares, entre las mismas mujeres? También es muy grave y es porque, bueno, somos una sociedad que nos ha enseñado a competir. Yo creo que si hay algo que me enseñó la colectiva feminista Mujeres por Linares es a abrazar a las compañeras y entender nuestras diferencias y poder crecer juntas, a ser hermanables entre nosotras. Históricamente, bueno, nos enseñan a competir de diversas formas, como quién es la más bonita de la escuela, quién es la que tiene el mejor peinado, quién es la que se maquilla mejor. Candidata a reina. Hay candidatas a reina, que tampoco me parece, tampoco lo criminalizo, por cierto, porque si tú eliges como mujer hacer eso, también es tu decisión. No obstante, creo que nada de lo que hacemos debe ser desde la lógica de la competencia. Y creo que eso he aprendido en las colectivas feministas, o sea, ese es un tremendo aprendizaje que agradezco el haber estado en una colectiva porque te permite de alguna manera mirarte con las otras y verte a ti misma y decir, bueno, aquí yo me estoy equivocando. Perfecto. Yo más o menos viendo su currículum anterior, desde el liceo, la universidad, hasta ahora las campañas políticas. Me tocó entrevistarla, de hecho, no recuerdo bien si en primera vuelta o en segunda vuelta que estábamos acá. Y la entrevistamos como vocera, además... Fui coordinadora comunal. Coordinadora comunal, andaba con el profe. De Apruebo En la Dignidad, segunda vuelta fue que la entrevistamos junto con Carla, estábamos acá y el concejal. Fue bastante emocionante, se notaba que ustedes estaban apasionados en ese momento por todo lo que estaba ocurriendo. ¿Cuáles son las claves que usted considera, si es que alguien también la está viendo y puede decir, mire mamá, yo quiero ser como... Porque ahora está marcando un ejemplo. La sala de clase ya era un ejemplo, ¿cierto? Como profesora. Yo creo. Y ahora también, ¿cuáles serían esas claves para poder cosechar este tipo de éxitos? A ver, primero creo que es importante no tenerle miedo al éxito, ¿ya? Nos han enseñado históricamente que el éxito es algo malo, que es algo negativo. Y en realidad el éxito tiene que ver con hacer algo en el espacio público. Y eso da para hombres como para mujeres o como para quien sea, para cualquier persona. Me parece importante mencionarlo porque muchas veces las mujeres tenemos más prohibido hacer cosas en el espacio público, porque históricamente hemos estado supeditadas al espacio privado. Yo creo que la invitación es a tener mucho coraje, a ser muy valiente, esa como clave, ser mucho coraje, muy valiente y ser muy estudiosa también. Yo creo que el leer mucho, el practicar,
el practicar las ideas, los argumentos, creo que es fundamental para poder, bueno, en esta posición. Pero si no es esta posición, si quiero ser deportista, si quiero ser lo que yo quiera hacer, en lo que me gustaría ser exitosa o exitoso, y preguntármelo a mí misma, como, ¿en qué me gustaría ser exitoso o exitosa? Y luego construir con coraje, con valentía y con compromiso con mi deseo. Viendo, no sé si desde la mirada personal, pero quizás de alguna de su entorno más cercano, el hecho de estar demostrando siempre cosas, que es buena y por eso está liderando un equipo, que es inteligente y por eso piden su opinión, ¿resultará cansador, me imagino yo, al final del día, o no? Yo creo que inicialmente a mí me pasaba bastante eso, y a las mujeres en general nos pasa mucho eso, que para poder estar en algún lugar tenemos que permanentemente demostrar que somos capaces, demostrar que nos pasa mucho. No obstante, creo que sí, es agotador, pero tiene sus frutos al final. Por lo tanto, tampoco es para desgastarse, por eso hablo yo mucho del autocuidado, porque claro, podemos dedicar tiempo a eso, pero también cuidarnos a nosotras mismas. ¿Cómo ve usted el escenario político en este momento? Hoy se dio a conocer el nombre de la Seremi de Salud y todos los medios y además la opinión pública está esperando también los otros nombramientos. ¿Cuál es ese peso que cae también desde acá, desde la delegación en Linares? Sí, respecto de eso es importante mencionar que el presidente señaló que van a estar en los cargos las personas que están preparadas para hacerlo, que tienen las capacidades para hacerlo. Yo confío en eso, ¿ya? No me cabe duda de que la decisión que tomaron es una decisión pensando en la gente de nuestra región. Y por otra parte, estamos también nosotros esperando ansiosos porque eso ya nos permite empezar a trabajar colaborativamente con las necesidades que nos han ido presentando en nuestras primeras reuniones. Yo he sostenido muchas reuniones esta semana, pero como procesos de escucha principalmente, y me he quedado con tareas que debo consultar, pero mientras no asuman las personas que van a estar en Seremi, me cuesta mucho poder hacer esas consultas, así es que quiero que eso ocurra luego. Yo creo que hay un poco de ansiedad porque queremos trabajar pronto, sabemos que hay muchas necesidades que se deben resolver a la brevedad. Bueno, esta pregunta no estaba en la pauta, pero cae de cajón. Educación, usted conoce muy bien desde adentro también esta área y lo vemos que va de la mano con salud. Varios colegios en la comuna de Linares están cerrando sus puertas por cuarentenas declaradas por la Seremi de Salud. ¿Qué pasa? ¿Hubo una mala decisión? ¿Hay que remendar eso lo antes posible? La verdad es que, yo quisiera ser responsable con eso. Creo que hubo una intención, ¿cierto?, de poder retomar porque las pérdidas en términos académicos han sido muy altas. Hay muchos de nuestros estudiantes, sobre todo en las zonas rurales, que en este periodo no han podido tener clases porque tenemos graves problemas de conectividad en nuestra región. Entonces creo que, no sé si lo veo como una mala decisión, creo que hoy día estamos con estas cuarentenas, creo también que las cuarentenas hoy día, bueno, son más cortas y por lo tanto la situación de las niñas y los niños está supeditada un poco a que están las vacunas, estamos con procesos de seguridad, pareciera ser que hoy día estamos un poquito más seguros frente al virus mismo y eso a mí en lo personal me da algo de tranquilidad. Ahora yo creo que es algo que se tiene que evaluar como gobierno y revisar para poder dar una respuesta, porque ya hemos visto, tal como usted menciona, cómo se ha ido cerrando varios colegios por esta razón. Y es algo que nos preocupa en tanto lo académico, pero principalmente por el bienestar y la salud de las personas. Ha venido bastante alicaído justamente el tema de la educación. Tenemos también las denuncias que han hecho las manipuladoras de distintos colegios, donde aseguran que por parte de la empresa licitante que contrató CUNAEV no llegan las raciones que corresponderían, ni tampoco la calidad óptima de los alimentos que deben entregarle a niños y niñas en distintos niveles. ¿Qué sucede con eso? Bien, yo creo que eso es también responsabilidad del servicio. Estamos lamentablemente en este proceso de cambio de mando. Hoy día no hay en JUNAEV, digamos, alguien del gobierno entrante, porque todo eso está en proceso de nombramiento. Entonces, está como
creo que hay una irresponsabilidad también de quienes van saliendo en este minuto del gobierno para hacerse cargo de esas problemáticas, porque en el fondo corresponde al servicio fiscalizar que las empresas licitadoras cumplan. Y creo que no está ocurriendo por esa razón, esa es mi impresión. ¿Cómo ve otra materia que también conoce bastante desde adentro? El tema medioambiental en nuestra comuna, en la provincia. Linares tiene una contaminación del aire en el periodo de invierno bastante grave, bastante alta. ¿Son algunas de las tareas que ya traen en carpeta? Son de las tareas de las que tenemos que hacernos cargo. Somos a ese informe que salió hace algunos años como la 8ª ciudad en Sudamérica más contaminada por polución del aire. Y también hay varias situaciones que tienen que ver con la posibilidad de ser una zona de sacrificio, es decir, no podemos ignorar lo que ocurre en la zona de San Javier con la Chanchera, no podemos ignorar lo que ocurre en la zona de Talquita con la posibilidad de la termoeléctrica La Gloria. Yo estuve allá con Fernando Salinas y Francisca Arauna, los constituyentes, con quienes sigo en contacto, viendo esa situación. Hace poco se presentó un recurso de protección, prontamente va a haber una actividad, entiendo, en Parral. Si bien hoy día estoy en la institucionalidad, creo que es importante no desentenderme de esas problemáticas que nos acechan. O sea, las torres de alta tensión también es otro conflicto que tenemos y no queremos que nuestra región se convierta en una zona de sacrificio. Y para eso yo tengo que poder acceder, ¿cierto?, a las condiciones para que se pueda abordar esas problemáticas que están bastante abandonadas y por distintos motivos, ya sea por falta de fiscalización, ya sea por ausencia de la autoridad en ciertos sectores. Vamos a tener que revisar realmente qué pasa. Creo que ha habido intenciones de las comunidades por preservar y cuidar los lugares donde viven y también por otorgar bienestar a los vecinos y vecinas. ¿Y el trabajo de las forestales será algo que tenemos que poner especial cuidado también? La verdad es que voy a sostener una reunión con CONAF para poder abordar bien ese tema. Hoy me llegó un informe también que habla de que lo que principalmente, y esto me parece importante por el tema de los incendios forestales, porque lo que hoy día principalmente se quema en nuestra región son pinos. Entonces pareciera ser que hay que revisar eso, hay que mirarlo desde la perspectiva de control del riesgo y desde una mirada preventiva, que creo que la última delegación puso especial énfasis en eso y que yo creo que no hay que perder ese sello de trabajo. Mira, es importante entonces tener esta mirada de región, ir atendiendo también todos los temas. Mucha gente espera que la conocían en la calle, que la conocían ahí en la lucha, que no se vaya olvidando de estas problemáticas que afectan desde hace muchos años, no solo a la gente de la comuna de Linares, sino que a la provincia en general. Vienen temas más polémicos, quiero su opinión con respecto, por ejemplo, a Rojas Vade, los financiamientos de la convención, cuál ha sido el trabajo y esta extensión de tiempo que tuvieron, pero todo eso y más lo vamos a conversar a la vuelta de una pausa comercial, muy breve. Ustedes sigan en nuestra compañía y vamos a seguir conociendo más de la mirada de nuestra nueva delegada presidencial acá en la provincia de Linares. Ya estamos de regreso, fue un primer bloque muy interesante, conocimos varias de las facetas de nuestra delegada presidencial en la provincia de Linares. Fuimos viendo cómo su familia también ha ido marcando su opinión y cómo sus distintas experiencias en el sector público ha ido generando estas inquietudes para poder trabajar en pro de toda la gente que más lo necesita. De manera igualitaria, dijo ella, pero con una mirada feminista. Vamos a ver si esta misma mirada se mantiene con los otros temas que son, ya lo decíamos antes de la pausa, un poco más polémicos. Y para partir, obviamente, los desafíos que usted trae para la delegación provincial de Linares.
es bastante variada, las comunas que componen la provincia de Linares tienen necesidades particulares. ¿Cómo ha podido resumir o cómo ha ido viendo este trabajo que se viene por delante? Bueno, en primer lugar hemos elegido, ¿cierto? Hemos buscado un diagnóstico de la región en general para también abordar las principales problemáticas de la provincia. Pero uno de nuestros desafíos principales tiene que ver con acercar la delegación a la ciudadanía. Nos hemos dado cuenta de que el traspaso de gobernación a delegación ha generado como una distancia, pareciera que no se sabe lo que se hace allí. Creo que hay una labor educativa que hacer también al respecto para que las personas sepan qué se hace en la delegación, qué nos toca hacer y también generar procesos de diálogo y bastante escucha. Por esa razón partimos con una primera reunión con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Linares, pero también entiendo que vamos a tener que generar otra con una junta de vecinos de las otras comunas. En lo personal, como he sido candidata antes, he estado en terreno en todas las comunas de la provincia, caminando en el puerta a puerta, en el diario vivir y me he dado cuenta de un montón de necesidades y he ido haciendo también bitácora de ese trabajo. Entonces tengo como algunos antecedentes de referencia, pero eso hay que corroborarlo, ¿cierto?, con las organizaciones. Tenemos como desafío, como decía, eso. Primero el presidente nos pidió que nos podamos instalar como gobierno, pero nosotros traemos la impronta de generar cercanía, trabajo en terreno, y además poder dialogar con los distintos servicios. Creo que esa es una tarea fundamental. Bueno, esto es una manera también de poder ir empoderando a la gente y dándole un carácter territorial, algo que viene en el discurso de la nueva Constitución, la que se está redactando. ¿Cómo ha visto usted el trabajo de la convención desde acá, desde la región? Sí, bien, a mí yo estoy muy cercana a la convención porque yo fui candidata a constituyente. Sigo en contacto con Francisca Arauna y Fernando Salinas. Nosotros yo participo de la Asamblea Territorial Maule Sur, donde hemos ido coordinando distintas actividades, un equipo no tan grande de personas, pero sí muy atentas y atentos a lo que ocurre en la convención. He visto el trabajo de la convención bien, o sea, yo estoy muy contenta por las normas que ya están aprobadas, o sea, ya hay parte de nuestra Constitución escrita. Esta semana, por ejemplo, aparece ya en la Constitución en los derechos de la naturaleza, que era algo que Fernando Salinas en su campaña lo propuso muchas veces. Nosotros hablábamos de una Constitución ambiental, hoy día hablamos de una Constitución ecológica o ecologista. Y también esta semana vi cómo se aprobaba la norma por nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y eso la verdad es que son cosas que me alegran enormemente del trabajo de la Convención Constitucional. También creo que hay una campaña del terror sobre la nueva Constitución y es algo que me preocupa mucho y tenemos el deber, ¿cierto?, de poder informar a la ciudadanía correctamente de lo que allí está ocurriendo. Y creo también que hay personas que le han hecho mucho daño a la Constitución, valga decir, no sé, Teresa Marinovich con sus groserías en la convención o en los puntos de prensa de la convención. Creo que le hacen mucho daño a un proceso que es de los procesos más democráticos que ha vivido el país en los últimos años. Y también creo que la situación de Rojas Vade le provoca también mucho daño a la convención. Y declaraciones como la que se dio al inicio de la convención, cuando se decía, por ejemplo, que habían algunos convencionales que habían bajado de peso porque no tenían dónde comer, considerando, bueno, usted ha trabajado hace varios años también, sabe que de repente las condiciones, las empresas, los lugares de trabajo no son las óptimas. ¿Cómo sintió usted esas observaciones, considerando además el sueldo millonario que reciben? Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que no creo que iban a bajar de peso. Yo creo que esa fue una exageración de la situación. Sin embargo, cuando los convencionales se instalaron en la convención, no había nada preparado. Posiblemente iban a recibir un sueldo, tal como dice, millonario. No obstante, ese sueldo no estuvo el primer mes. Mucha gente que fue a la convención no era necesariamente profesional, porque recordemos que la convención está constituida por personas diversas,
había hasta una mujer dueña de casa, ¿cierto? Por lo tanto, eso igual implica que esas personas tuvieron que trasladarse a Santiago, a instalarse a un lugar y muchas veces sin tener los recursos. Y con esto quiero decir algo que me parece importante, porque aquí me van a decir, bueno, ¿y para qué entonces se metieron a esto si no tenían los recursos? Es que ¿por qué no? Es que ¿por qué no podemos tener representada a toda la sociedad en un espacio? Creo que eso es lo que nos ha enseñado hoy día la Convención, que debemos crear espacios democráticos donde esté la participación de todas, todos y todes. Esa participación y lo democrático que me quedó de la declaración anterior, quiero que la contrastemos, pero que antes veamos un video de Ricardo Lagos, además hablando de las modificaciones al escrito que ya estaba. Uh-huh. El presidente Ricardo Lagos firmó la nueva Constitución de la República. Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile. Es nuestro mejor homenaje a la independencia, a las glorias patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional. Chilenos y chilenas, hoy despunta la primavera. Muchas gracias. El presidente Ricardo Lagos firmó la nueva Constitución. Yo con mucha seriedad le hago la pregunta, porque a ver si compartimos lo mismo. ¿Hay una sensación de mentira? Bueno, la Constitución actual, ¿es la de dictadura, la de Augusto Pinochet? Ahí veíamos a Ricardo Lagos que nos decía que era una Constitución nueva, de democracia. ¿Quién nos miente? ¿Hay una mentira detrás? La verdad es que yo creo que no sé si hay una mentira, yo no lo catalogaría de mentira o verdad. Yo creo que eso también es muy propio del siglo pasado, hablar de mentira y verdad. Sin embargo, creo que la Constitución de la que nos habla Ricardo Lagos es también heredera de la Constitución escrita en el 80. Tiene mucho de eso, por lo tanto, yo no sé si él está mintiendo, yo creo que él está diciendo, bueno, esto es lo mejor que pude hacer con lo que había. Para que hoy día estemos escribiendo esta nueva Constitución ha significado cosas terribles, un fracaso también como sociedad. El hecho de tener personas que vivieron violaciones a sus derechos humanos durante el estallido social, creo que es un fracaso que tenemos como sociedad y del que tenemos que hacernos cargo. Y en ese sentido, este proceso pareciera ser quizás más democrático que otros procesos que hemos vivido porque hay mayor participación, porque además veo yo que por primera vez sí estamos dejando esa herencia que tanto daño nos ha hecho como país. Bueno, dentro de las modificaciones que firmó Ricardo Lagos, hay 58 dentro de la Constitución. No es, según analíticos políticos, no es tan profunda, no hubo modificaciones tan grandes, claro, porque habían algunas cosas que estaban entrampadas desde la dictadura, tal como lo han dicho los muchos. quórum, por ejemplo. Exactamente, pero hubo cambios, por ejemplo, la reducción del periodo del presidente de 6 a 4 años, además mayores facultades fiscalizadoras a la Cámara de Diputados y van a ser garantes entonces de la institucionalidad. Las Fuerzas Armadas tuvo también una modificación con respecto a eso. Cuando usted me habla de los derechos humanos, las violaciones que hubo, ¿qué opinión tiene con respecto a lo que dijeron las ministras y esto de ir analizando, primero, que iban a poder salir todos los que estaban detenidos, que fue lo que entendimos todos, y luego se dijo que se iba a trabajar caso a caso? ¿Cómo lo ve usted? La verdad es que yo veo que hay una intención seria por abordar la problemática. Hoy día hay casos en particular que tienen que ver, no sé, por la quema del metro, en la cual se gastó muchísimo dinero del Estado. Yo no me acuerdo, no quiero decir una cifra porque no la recuerdo en este minuto, pero sí la cantidad de dinero que se gastó para que haya solo una persona detenida por la quema del metro, que además es menor de edad y está en un centro del Sename. Ese tipo de dudas no nos permiten avanzar. No se está hablando, y eso lo digo también abiertamente, desde el gobierno no se está hablando de saquemos a todos los presos a la calle, sí se está hablando de resolvamos los casos del estallido social,
¿Por qué hubo personas que están presas desde el estallido social? Eso no es negando la violencia, eso no es diciendo que esto no ocurrió, es diciendo hagámonos cargo de un fracaso que tuvimos como sociedad en conjunto. Y hagámonos cargo en serio, porque no podemos permitir que siga habiendo no solo personas presas, sino también que no haya reparación a las víctimas del estallido social. Me gusta esa mirada crítica que tiene usted, considerando, por ejemplo, que hay muchas personas que están detenidas por el tema del uso de las Molotov. Recuerda usted que hubo una modificación a la ley de armas en el periodo de Michelle Bachelet, donde se castigaba no solo por la tenencia, el portar la bomba Molotov, sino que también por utilizarla, es donde se concentra la mayor cantidad de detenidos. Pero hay otros por cuasi delito de homicidio también, por ejemplo, por saqueos, por robos, que son agravantes. Hay delitos que están marcados y hay agravantes. La gente se asustó un poco. Soy parte de esa masa que se asustó cuando dijeron todos de vuelta a la calle. O sea, yo creo que la gente se asustó un poco porque también los titulares, y aquí quiero ser seria también, creo que hay titulares tendenciosos, yo vi mucho de eso en redes sociales, titulares o sensacionalistas también, que buscan como decir, bueno, el presidente quiere que todos estén libres ahora y aquí no importa nada y hacemos lo que queremos. Tampoco es eso. Es hacer los debidos procesos. Y eso no ha ocurrido en estos casos. Hay prisiones preventivas que se han extendido más de lo que corresponde, hay sanciones que no se han hecho a los organismos que corresponde, y yo creo que para poder construir la memoria es importante. Yo creo que si en algo fallamos como sociedad chilena es en no habernos hecho cargo, por ejemplo, de la impunidad post-dictadura, y creo que eso no es una herencia que podemos cargar post-estallido social. Pero cuando hablamos de esa forma de poder trabajar el tema, estamos entendiendo también que va a haber gente, me imagino yo, carabineros, militares que están siendo procesados, que van a entrar dentro de la misma lógica, o vamos a dejarlos aparte a ellos. La verdad es que yo desconozco los detalles en profundidad del proyecto. Creo que debería ser de igual manera. Creo que mi visión al menos es que esto se revise en conjunto, vuelva a hablar desde una visión de sociedad, no desde una visión de mi lado o de mi sector. Yo creo que aquí es súper importante mirarlo de manera multifactorial. Yo creo que pareciera ser que un día dijimos basta, y creo que cuando ese día dijimos basta ocurrieron muchas cosas en el país y no las podemos seguir ignorando. Creo que es una tarea volver a construir diálogo con todos los actores de la sociedad, y eso implica hacerlo también con las Fuerzas Armadas y de orden. Bueno, en estos procesos, usted es profesor de lenguaje, así que tiene que amar el uso de la palabra correcta en el minuto correcto. Cuando se dijo los presos políticos, ¿recuerda usted que a los 2 o 3 días aparecieron los de Punta Peuco diciendo nos queremos acoger también a esa medida? ¿Cómo se ve eso, la necesidad del especialista en el momento correcto para poder dictar este tipo de medidas? La verdad es que, bueno, sí, son medidas que tienen que ser bastante rigurosas, y creo ahí también que hay crímenes de lesa humanidad que claramente no pueden pasarse por alto. Yo sé que claramente ahí hay personas, pero son personas que han sido torturadores y violadores de derechos humanos, y ante eso yo creo que no hay distinción. El presidente Boric lo ha dicho, ante las violaciones de derechos humanos no tenemos distinción, vengan de donde vengan, sean de donde sean. Y eso yo también lo comparto. La ministra fue recibida de muy mala forma en el sur cuando hizo la llegada con su comitiva, y hoy aparecía en distintos medios una declaración donde decía que había que unificar el mensaje que se entregaba sobre la macrozona sur a través de los medios de comunicación. No me vaya a asustar ahora y me vaya a decir que esto es sinónimo de censura para los que transmitimos libremente. No, yo creo que no. Pero sí creo, y sobre el hecho mismo de la ministra, creo que la ministra tuvo algo de fuerza y coraje que no ha tenido ningún ministro del Interior antes. Y eso creo que hay que reconocerlo. Hoy día se ha dicho que, bueno, que hubo malas decisiones, que se expuso, que los asesores lo hicieron mal,
Yo creo que ella estuvo consciente de lo que hizo y confío también en su trabajo. Y por otra parte, creo que es la persona que ha podido estar más cerca de esos lugares y que los ha enfrentado con total valentía. Por lo tanto, espero que eso le permita seguir haciendo ese trabajo que es tan necesario. En Wallmapu hace falta, en mi parecer, justicia. Me gustaría mucho que en algún minuto haya un fiscal nacional que investigue lo que ocurre allí. Y hace falta justicia para todos los sectores, en mi parecer. ¿Qué opinión? Bueno, Pamela Giles defendió también la postura de la ministra. Dijo que fue una mujer que tuvo las polleras bien puestas y fue más valiente que muchos ministros anteriores, hombres, con respecto a eso. Pero Pamela Giles se transformará en una piedra en el zapato, sobre todo reclamando por el fin de las AFP y la entrega de los fondos a cada uno de los que aportamos mensualmente a esto. Puede ser, no obstante, creo que queda mucho por hacer. O sea, estamos con la nueva constitución, probablemente tengamos una constitución que reconozca el derecho a la seguridad social y por lo tanto ella tenga respuesta a esos intereses antes de lo esperado. Oiga, usted fue una militante, no sé cómo nombrarlo, pero usted está contra la AFP, no más AFP, eso decía por lo menos su currículum en las redes sociales. Así es, yo participé en la coordinadora No Más AFP Linares. Es de las cosas que me interesa. Yo creo que tiene que haber un sistema de seguridad social que sea distinto, que piense en las personas, que no nos ponga tantos años de vida por delante, porque no vivimos lo que espera la AFP que vivamos. Necesitamos que no se utilice nuestro dinero. Y bueno, hemos visto cómo el sistema ha fracasado. Ahora creo yo en la expertise de quienes están en la línea más económica para poder generar un sistema que sea mucho más justo y que nos precarice menos también en la vejez. ¿Qué sucede? Ustedes representan a millones de chilenos y chilenas que pusieron su rayita en el voto y apoyaron su gobierno, porque son caras nuevas, son promesas que además se esperaban hace mucho tiempo. No más AFP, iba a solucionar el tema de la vivienda también, el sueldo mínimo, eran algunas de las propuestas, pero ¿ha encontrado alguno que está criticando y dice, pucha, el gobierno de ustedes viene con letra chica? Porque no más AFP de aquí a 40 años, a lo mejor. El sueldo mínimo de 500.000 pesos de aquí a que se cierre el periodo. Después la vivienda de los migrantes que iban a tener vivienda asegurada, igual que todos los chilenos que entran a participar por los subsidios. ¿Le ha dicho a alguien así hasta el momento? Hasta el momento no. Creo que la gente también está muy comprensiva con el proceso de instalación. Creo que la gente nos ha entendido hasta el momento. También hay en redes sociales muchos reclamos por el quinto retiro y todo eso y no hacemos oídos sordos a eso. Sin embargo, creo que hay un primer momento que tiene que ver con lo que yo señalo. O sea, nos estamos instalando y creo que hay muchas personas que han sido muy comprensivas y yo lo agradezco profundamente. Y luego yo no me he encontrado con tanta gente que nos diga que esto tiene letra chica porque hay mucha gente muy atenta al proceso de la nueva Constitución, muy atenta a defender el plebiscito de salida y creemos que ahí, bueno, está la madre de todas las batallas porque es ahí donde podríamos también lograr muchas cosas del programa. Un elemento fundamental que viene en el plebiscito de salida es la consideración de los territorios, de cómo poder tener gobiernos y la descentralización que va a alcanzar un porcentaje muy alto. Ante eso consultamos a un especialista de la Universidad de Talca, analista político, quien además se refirió a algunos términos que son esenciales para poder entender qué impacto tendría esto, sobre todo en nuestra región donde hay algunos elementos negativos que se van conjugando. Mucha atención. Ya estamos de regreso y ustedes en el primer bloque pudieron ir descubriendo varias aristas lo que plantea muchas veces la en el ámbito personal. Tuvo la valentía de contarnos de su familia, de sus padres, o de sus territorios hermanos, sociales. de su hijo, temas Que la bastante sociedad de un íntimos. territorio Se emocionó un se poquito, siente pero se que contuvo. no tiene Vamos a los llegar mismos a otras beneficios que materias otras, en este un poco caso más podríamos complejas decir los y mismos que beneficios están haciendo que eco una además de la estructura ciudadanía, general nacional, como es por en este ejemplo caso la podría ser, migración en el norte la del región país. Maulo, Se criticó mucho, vimos un versus la caso, región lo digo yo metropolitana, como ¿cierto? periodista, Hay como diferentes
colega además, en una de las territorio, y esas entrevistas donde diferencias Paulina territoriales Allende llevan a que Salazar haya diferencias de muy organización de la malamente sociedad, de formuló beneficio de la sociedad. una Entonces, pregunta en eso contra lleva a del que candidato haya Máximo mayor Gustavo, igualdad desde el José punto de Antonio vista de una Cast, en el redistribución de la cual renta. Entonces, satanizaba, ese se es el plantea término que una de las correcto, alternativas satanizaba para la idea presionar de esta la mayor zanja igualdad que de ya había distribución de la comenzado renta Michelle Bachelet es en su la forma de gobierno organización y que política del ahora Estado. Yo creo que retomaron. la ¿Qué pasa Comisión, cuando cuando ves, por discute ejemplo, la ese propuesta tipo de de Estado situaciones? regional, la discute Bueno, voy a desde el repetir punto las de vista palabras de teórico. José Antonio. El Que sentido podríamos común se discutir impone. qué tan teórico Ya es, una zanja pero no era un desde el punto de vista instrumento de para detener la lo que debe inmigración llevar masiva. sí o sí un La Estado regional. zanja era una de O sea, de primero varias la medidas región se define para como entidad controlar regional. también Eso el significa que en persona jurídica el narcotráfico territorio tiene una y el organización que tráfico administra ese territorio, ilegal sería a el través gobierno de la regional. frontera. Tiene una Además del organización fenómeno migratorio. deliberativa O sea, si tú tienes y una legislativa, zanja que de 3 sería la metros, Asamblea por más Regional, profunda que un sea, ejecutivo, que el no va a tener gobernador, agua ni la cocodrilos participación ni de la ciudad. tiburones, Yo un creo migrante que la va a desde poder ese punto de cruzar vista tranquilamente a pie. cumplió todos los De eso se requisitos de trata. Estado Entonces se regional caricaturizó, se de lo que conocemos ridiculizó como Estado. algo que Ya que en sería un realidad tenía modelo otro español, objetivo. O sea, modelo evitar boliviano, que modelo italiano. traspasara las Entonces, fronteras, eso camionetas más o menos cargadas con se droga, planteaba dentro de la postura con, inicial. Sin embargo, en la artefactos discusión que no pasaban por aduanas, empezó a Llama la chilenizarse, atención digamos así, como el otra de Estado las regional. ideas que propuso O sea, José Antonio ya la Cast en Asamblea uno de los Legislativa debates. no es tan Era, por ejemplo, legislativa, el generar entonces una más se especie de parece a barrera en la constitucional. desembocadura del río San Los Mar, y ministerios que y esa agua servicios volviera a los públicos valles que para eran poder regionales ya no enfrentar la son sequía. ministerios Fue regionales, descabellado, sino para en todos realidad una son los mismos de ridiculez ahora, romper pero con el ciclo del podríamos agua, crear unos pero varios nuevos. alcaldes de las comunas Si más yo afectadas empiezo por la a sequía ver, lo desde el punto de propusieron vista de la también discusión, como se idea. chilenizó este Sí, Estado la regional, verdad por es lo que a tanto veces estaríamos es hablando una de cosa que se está un dando también modelo en la de convención. Estado unitario La idea es descentralizado censurada por con quien la propone. competencias O sea, bastante como estas interesantes. ideas venían de José Antonio Cast, había que decir que era no, que era mala, que era pésima, que cómo se le ocurría. En la convención, cuando los convencionales de derecha están proponiendo ideas tan descabelladas ¿Cómo ve como usted decir, esa descentralización? los Quizás es un padres tienen sueño, derecho pero preferente fácil a de educar a sus lograr. hijos. Por ejemplo, Esa que el idea Ministerio de es Agricultura esté emplazado en la rechazada sexta o séptima región, mayoritariamente ¿cierto? por, la Sería izquierda o el la ideal, el de ultraizquierda. minería Entonces, en el norte, esto y es así una, dándole también digamos, más una protagonismo a cada una de las muy poco regiones. racional, Es algo que nos puede favorecer a que nosotros en el Maule. tiene por Claro, de objetivo, todas digamos, maneras, porque cancelar tendría las énfasis en la propuestas matriz según el productiva, que la por emite, ejemplo. sin Ahora valorar bien, el mérito de la propuesta cuando en sí, él habla de lo y que es teórico, muy absurdo. ¿cierto? A mí me parece... ¿Qué porque pasa dice, cuando vemos bueno, ahora cómo está nuestro vamos país? a hablar de, Todo este fenómeno, bueno, que la sequía pareciera que había la convención comenzado se está a discutiendo atacarnos desde solamente hace desde 12 lo años teórico. aproximadamente. No La región del Maule ha obstante, sido una de las mi más visión es afectadas que dentro de hay todo. una El parte que es fenómeno teórica y una migratorio parte en los que es últimos superpráctica, años y es y el hecho durante de la que pandemia ha sido en la la tónica práctica nosotros para el sabemos gobierno. que todo se ¿Cómo poder concentra en las enfrentarlo capitales en estos regionales. momentos cuando En la todavía práctica, no nuestro superamos la diario vivir lo pandemia sabemos. y cuando hay Sabemos que necesidades todos incluso para el migramos desde la resto región a de la estudiar ciudadanía? a las capitales Se o ve regionales o complejo a la que se capital puedan del país, que enfrentar es las donde se necesidades y concentra las gran parte urgencias de la sociales, población. porque lamentablemente A mí me parece importante lo que está ocurriendo en la las personas convención que en fueron materia de electas para descentralización redactar la y nueva también en constitución temas tienen de el foco puesto en otros trabajo, intereses. O sea, como está el este foco Estado puesto regional que él dice en que el pareciera ser en reino realidad de un los Estado unitario hongos, descentralizado, en el porque reino animal, él sí lo dice en términos está teóricos. puesto, y a lo mejor muy bien Yo creo en que la preservación de la hay cultura de los una pueblos cosa que a mí me gusta originarios, abordarla desde el feminismo está decolonial, y es que el puesta territorio en está una compuesto de tiempo, propuesta espacio, medioambiental cuerpos radical y memoria. Entonces como que se ha creo perdido el foco, Eso, se ha perdido entender la desde conexión allí el con las territorio necesidades nos más permite importantes. también A mí me ver preocupa que el mucho territorio eso, tiene necesidades. porque todo este proceso Yo creo que lo que hoy día nosotros ocurre en la advertimos, convención tú respecto dijiste, de la yo descentralización estuve por el también rechazo. permite pensar Dijimos, la este es un propuesta de proceso que va a ser descentralización caro, que tiene el programa que de es muy Aprodignidad cuando complicado, señala que va a ser la largo posibilidad de una y que ley no de rentas necesariamente regionales. va a responder a las urgencias Y sociales. que trabaje en función Porque si de lo las que brechas queremos que tenemos a solucionar nivel el tema de infraestructura pensiones, y o servicios. eran reformas de pensiones Eso y algunas reformas no constitucionales. lo hemos hecho hasta ahora. El y problema de creo que salud es también, una unas oportunidad reformas que tenemos hoy día de constitucionales y hacerlo en el algunas nuevo gobierno. reformas Y estructurales del también, sistema bueno, de salud. al alero de la nueva Pero no Constitución. darnos esta vuelta Justamente tan, eso, tan, porque tan a ver, larga, hay algunas figuras en que van a donde tener se han mayor conversado de poder miles todavía de temas, dentro pero del no de las gobierno urgencias regional.
social. Y hay algunas que el mismo gobierno entrante con la línea de lo quería social, eliminar. Por cuando ejemplo, hace algunas semanas presidencial que regional y el solo dejar Ministerio de a la Desarrollo gobernadora. Social y ¿Cómo Familia podríamos había salido hacer del entonces? comité ¿Cómo podría asesor venirse directo del dentro de la nueva presidente? constitución? Había subido A ver, el de la mujer.
muy el bien gobierno por poder entrante hacerlo. o el pero no es una señal negativa que también se le está dando a la ciudadanía. Es una muy mala señal porque te está demostrando del delegado que las regional se prioridades creó, para este nuevo para gobierno su, no están necesariamente conectadas con las urgencias sociales, para suplir al sino intendente, que el desarrollo de porque una antes agenda política propia intendente, que nada. se puede gestionar bastante bien desde el Ministerio de la sociedad Cultura, desde chilena el ha Ministerio de la avanzado a un Mujer, punto en el cual pero queremos mayor relegando a participación. segundo plano Los lo que programas es de un Naciones ministerio Unidas para tan el Desarrollo en importante como el 2002, Ministerio de 2004 Desarrollo Social, hablaban así que me parece del una muy poder mala señal. y de la A través falta de de estas mismas posibilidades pantallas y por el que trabajo nosotros que veíamos en el desarrollo, poder, o sea, he no tenido la nos oportunidad de sentíamos parte conversar del con poder varios las políticos chilenas de y todos chilenos. los partidos Y políticos, eso ha ido los cambiando. más antiguos Hoy sobre día todo, sí los más queremos conservadores, participar. Y sí pero de queremos estar izquierda a en los espacios de derecha, toma de amarillos, decisiones. rojos, verdes, Creo morados, que el todos los estallido colores. social también es Y eco aseguran de que eso, es bastante bueno, complejo lo que va a nosotros enfrentar tenemos el poder y gobierno del podemos hacer presidente algo Gabriel para Boric, cambiarlo. electo en este Y por momento, otra parte, y que va a ser una tener en especie de luna de miel de pololeo consideración, los primeros 3 cuando meses, digo, donde esto están que todas las tiene que ver fichas con el puestas porque poder es un es gobierno joven, compuesto por jóvenes queremos principalmente, entonces pero que elegir terminado a este nuestras periodo la autoridades, gente a la va a mayoría. pasarle No la cuenta queremos porque que va a nuestras querer autoridades la sean respuesta solo real nombradas a a lo dedo. que él, no vamos a decir la En mi promesa, caso, suena claro, feo, yo estoy lo un que él nombramiento del anunció presidente. en el Y periodo creo de que campaña. pareciera ser que como sociedad A ver, estamos avanzando hacia el poder problema elegir que popularmente yo a le la mayoría veo, de las autoridades. no solamente porque es que sea un queremos gabinete autoridades bastante que conozcan joven, nuestras sino realidades. que Nos damos cuenta es un de eso, que gabinete con conozcan el bastante poca territorio, experiencia. que conozcan el espacio, Y el viene un tiempo, proceso en donde los también cuerpos se que lo ha habitan y la ninguneado, memoria que la tiene importancia de la ese experiencia. De hecho, el territorio. mismo presidente Por lo electo, tanto, que es una persona que no es para mí, profesional, que no ha el tenido hecho una carrera laboral, no ha del desarrollado delegado un emprendimiento, regional, tiene cero bueno, experiencia, en algún minuto digamos, se habló en de el que mundo iba esta privado, figura a desaparecer y va a en 6 tener meses. en Yo sus manos las riendas no de creo nuestro que vaya a país. ocurrir De tan verdad que nosotros rápido, porque esperamos creo que depende de lo otros haga de la procesos. mejor Y la nueva constitución forma trae posible, consigo que tenga otras los formas menores también. problemas posibles. Y ahí, Tú bueno, sabes, la otra yo vez, en lo por ejemplo, personal, Piñera que uno no llevo estaba, tanto tiempo en y el antes de mundo asumir, se político, produjo un terremoto estoy y- mucho más y tuvo que accesible y asumir este flexible a esos gobierno. cambios. Ahora, la Creo que pandemia, es segunda importante vez, que haya Piñera. esta Esperamos asamblea, que se habló en un a minuto de Gabriel Boric, asamblea no le toque legislativa enfrentar cosas regional. tan complicadas como el estallido Luego pasó a social, la consejo, creo pandemia, que no así sé, terminó yo el de nombre. verdad no quiero ser fatalista. Y Porque espero a, que él a muchos de los no se convencionales no les rodee hacía con personas sentido que que se llamase exclusivamente asamblea. piensan como él. Yo creo que no Porque se va a es como parecer cuando al tú- Consejo mira, por ejemplo, Regional ya, porque yo no va a hablo estar solamente integrado con mis solo por amigos, consejeros ultrafachos de regionales. Lo derecha, más probable no. es que haya Eso más no es así, participación, pero porque con lo que se gente busca que es que haya un piensa Estado solamente mucho más como yo. participativo. Nosotros Yo hablábamos de empiezo una a ver con constitución, yo dije, anteojera. ambiental Y o uno ecológica, necesita abrir los participativa, horizontes. Y yo igualitaria, espero y que por lo Gabriel tanto Boric haga lo mismo. creo que que no va a haber mayor solamente participación. se rodee de Yo personas la que verdad digan, es que no, creo sí, que esto estás haciéndolo súper existen bien, muchas vamos súper posibilidades bien. de que en el Porque futuro va a tengamos más dejar de ver participación y el podamos bosque, elegir va a a ver más solamente autoridades. los árboles. Pues usted que está más Y lo que cerca del necesita presidente un presidente, Boric y de sobre los todo en una ministerios, situación, recomiéndele que si en vamos a donde tener nuevas figuras Chile está políticas que pasándolo sean mal. ad honorem, Hay porque ya el muchos presupuesto problemas, no da para mantener más sociales figuras que están políticas, un más poquito en un momento sumergidos de por la crisis como el que pandemia, estamos enfrentando. problemas de salud, Sí, tú así sabes es. que se Yo creo postergaron que, operaciones, bueno, también hay una controles, intención de exámenes, horas de reducir el especialistas, gasto y esta en cosa ello, se va a venir una y avalancha por lo que yo estoy de totalmente de necesidades acuerdo. de O sea, yo prestaciones creo que es médicas importante de un momento. Vamos y a tener espero una crisis también sanitaria que la mayoría no va a ser estemos la de acuerdo pandemia. Van a ser un montón de Delegada, otras le enfermedades. agradezco su buena Y voluntad, espero que en su eso Gabriel simpleza Boric se frente deje a todos asesorar los temas, por el gente poder acercarlo a la gente experta, común y corriente, aunque no porque le me lleven el imagino avión que en ya he todo. escuchado también, y así lo vemos nosotros. El desde otro día, bueno, en los medios salió una que es declaración de él figura donde decía potente, que la iba a poner reconocen especial muchos énfasis en ciudadanos terminar con esto del ciudadanos amiguismo y de del pituto. nuestra Y lo provincia. quiero llevar a Así cuando que tiene dio a una conocer gran la tarea, lista pero de muy los bonita también ministros por que delante. iban a estar en su Bueno, gobierno, quisiera aprovechar de decir y algunos tomarme con aquí el currículum de espacio verdad para impresionantes, agradecer a esas con personas. Hay especializaciones en el extranjero, muchas personas con que a lo doctorado, mejor están magíster, viendo o no esta entrevista, currículum pero muy que abultados. me han Y aparecen escrito, los que me dos han amigos de él felicitado, que con los están muy currículums contentas más y pobres contentos por dentro este del nombramiento. gabinete. ¿Qué Yo sucede también lo con eso? estoy, pero también estoy
soy muy señales nos está dando el muy presidente electo? estudiosa frente a esto, señales de porque inconsecuencia. pretendo dar Yo lo creo mejor de que mí en antes este de desafío, eso y también fue quiero como el haberse desdicho poder de ser que realmente no quería seguir con la figura de la primera actora dama, de escucha o no para quería poder que ese levantar cargo las lo demandas ocupara de los su territorios. polola. Creo que esa es Cosa una tarea que yo sonaba muy vengo bonito, haciendo o y que sea, él espero dijo, seguir no, esto haciendo debería ser con total un concurso por responsabilidad, alta con mucho dirección pública, compromiso, porque es un cargo y súper también importante, ojalá que desde haya ahí un este lugar, profesional, desde este lugar en y el al que final lo estoy asumió la como polola. mujer, O sea, como profesora, la verdad como es que, activista feminista, ahí obviamente había un botín importante, como linarense, porque lo que creo gestiona que la primera esa
programa tareas a través de las son fundaciones con las que importantes y las voy a trabaja seguir en haciendo, términos por de todo el recursos cariño que económicos, siento es una barbaridad por la de gente dinero. que habitamos Pero sí este un territorio. contrasentido muy importante Bueno, con las reiterarle el cosas que él agradecimiento, mismo su había buena dicho. voluntad de poder Por ahí acompañarnos alguien y dijo, dejar no sé invitados a qué todos en su jugador casa a de seguir en fútbol compañía de dice, no Canal 30 necesariamente tengo Múltico. que estar de acuerdo Llegamos con al lo que final de pienso. nuestro programa. Recuerde que tienen una grilla. Que es una espectacular para barbaridad claro, de Puerto se Buque, mantenga entretenido pero con es algo toda su así lo que se familia. está dando, Próxima en semana, donde nuevo él invitado, invitada, dice pero algo vamos a y hace sorprendernos con los otra temas cosa. que usted quiere O sea, cuando no hay escuchar una y ver congruencia a entre través lo de que las se dice pantallas y lo que de la se hace, televisión del yo la verdad Maule es que Sur. dudo mucho Que de tenga qué una es buena lo que noche. en verdad piensa. Bueno, la actual pareja del presidente electo Gabriel Boric aclaró muy duramente a un medio de comunicación de cobertura nacional porque la catalogó como la polola del presidente. Y ella dijo, bueno, yo soy mujer, soy profesional y no tengo ese cargo de ser la mujer, o sea, me opacan a través de eso. Y asume justamente este rol de primera dama. Mira, es que lamentablemente el cargo que ella asume no lo está asumiendo por su título profesional